Para comenzar, esta noche queremos invitar a Álvaro Ricoa, en representación de la editorial Artegrama, quien nos hablará del rol de la editorial y su experiencia en esta publicación. Álvaro, por favor. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. No hay deber más necesario que dar las gracias y esta oración es óptima para ello. Gracias a toda la gente por venir. Este compromiso con la cultura, con la arte, con la literatura y en especial con Eduardo Robledo, que nos presenta este libro de crónicas, que es un poco un quiebre dentro de su trayectoria literaria. Y por eso el motivo siempre es, por supuesto, necesario agradecer. Eduardo para nosotros, para la editorial, es un nombre muy importante, ¿ya? Uno de los nombres que más peso tienen dentro del catálogo de nuestros escritores. Alguna vez hice la comparación que si Artegrama fuese un edificio, Eduardo ocuparía el primer piso. Y tiene algo que ver con el soporte que nos ha dado a nuestro trabajo editorial. Empezamos como editorial hace bastante tiempo, pero siempre publicando autores locales, ¿ya? Gente de la Junta de Vecinos que quería escribir. Esos fueron nuestros principios. Pero dimos un primer salto cuando publicamos a Eduardo Robledo, la primera publicación, no la de él, ya tenía sus publicaciones, pero la que nosotros hicimos y dimos un salto con eso, fue con su libro Sin daño a terceros, año 2011, 12 por ahí. Y con ese salto y dimos, digamos, un gran paso hacia una nueva área que tenía que ver con publicar autores que ya tenían una trayectoria, que tenían un reconocimiento dentro del gremio literario. Y por ese motivo es que se nos abrieron bastantes puertas después de ese lanzamiento. Por eso que tenemos un especial cariño, un especial agradecimiento con Eduardo. Después venían más publicaciones. Recuerdo que inclusive hicimos una colección que se llamaba Panorámica, que tenía la idea también de recopilar toda la obra de autores que ya habían publicado, pero queríamos publicar una especie de antología personal de cada autor. Y teníamos 10 nombres. Eduardo fue el primero, y había en carpeta varios más. Desgraciadamente, por esas cosas de la vida, ¿no? Se vio truncada esa idea, puesto que un incendio nos privó de seguir publicando y perdimos mucho del material que ya teníamos en proceso. Pero nos quedamos con la inquietud de seguir haciéndolo. Y recuerdo que cuando Eduardo partimos de esa obra, y con eso ya nos dimos cuenta de que la idea era bastante buena, plausible y posible de realizar. Por ese motivo es que estamos tan siempre esperanzados de que el Robledo quiera publicar, porque cada vez que él lo hace con nosotros y nos significa un nuevo desafío. Hoy día, como decía recién, así en quiebre, ¿ya? Su obra es esencialmente poética, pero hoy día escribe esta crónica y nos dio la idea de también iniciar un nuevo ciclo con crónicas de distintos autores de la literatura nacional. Y todos ellos escribieron en la revista En Viaje, una revista señera, un soporte para la intelectualidad nacional, y que aunque no está, siempre quedaron sus testimonios, sus recuerdos plasmados en este género. Y empezamos ahora, nuevamente con Eduardo. Quizás será una cábala, pero queremos seguir haciendo. Hoy día con Telier, en revista En Viaje, Eduardo también te está dando un nuevo giro, un nuevo salto, digamos, mejor que él lo explique cuando tenga la palabra. Pero sí, nosotros estamos, por supuesto, muy conformes con su trabajo e hicimos una publicación bien detallada. Un libro que es de culto, ¿no es cierto? Un libro objeto, con mucho detalle, bien bonito, poniéndole mucha dedicación, tanto en la elaboración como en la proyección de la publicación. En un formato grande, ustedes después lo podrán apreciar. Quisimos rescatar las portadas de la revista En Viaje con cada una de las crónicas que acompañaban a esta investigación. Un trabajo arduo que él se demoró un buen tiempo investigando y también recopilando material para tener un trabajo de excelencia. Y es así como hoy día nos congraciamos en dar este primer paso de esta colección, donde Eduardo nuevamente sigue habitando el primer piso de este edificio y de aquí estamos muy agradecidos. Con ustedes el poeta Óscar Saavedra.
tardes. Contento de estar acá en esta presentación. Voy a contar una incidencia. 3 horas antes de venirme para acá se me borró todo. Así que lo que escribí, si tiene fallas, por favor, me perdonan, porque tuve que recordar. Decía Millán que recordar es recortar, así que estuve recortando. Me pasó, eso que nos pasa de vez en cuando, y se me borraron las citas, algunas cosas, pero bueno. La odisea poética y cultural de Jorge Teillier en viaje a través de la mirada de Eduardo Robledo. El libro que presento de Eduardo Robledo es una valiosa compilación de artículos escritos por el reconocido poeta chileno Jorge Teillier en la revista En Viaje. Estos artículos exploran diversas temáticas nacionales y universales, además de reflejar la profunda conexión de Chile con el mundo ferroviario en el país de los trenes fantasmas y las chaquetas amarillas de los demandantes camioneros, y su influencia en la literatura de la época. A través del trabajo de Eduardo Robledo, poeta, narrador y ajedrecista, y me acabo de enterar que historiador también, esta recopilación emerge como un testimonio de la época, un legado literario y cultural que merece ser examinado, celebrado, difundido, traducido y enseñado tanto en la educación formal como informal. Con esta presentación nos embarcaremos en un recorrido a través de los capítulos de este libro, explorando su contenido y enriqueciéndolo con los versos de Teillier para profundizar en la relación entre la literatura, los trenes, la identidad chilena y el profundo intelecto, pensamiento, escritura y visión del poeta lautarino. Es bien sabido que el concepto de viaje es un tema literario ancestral que se remonta a la génesis de lo humano. Esta noción es retomada en el prefacio del título del libro titulado, del texto titulado Bon Voyage Teillier, donde se destaca cómo una gran parte de la literatura universal ha sido moldeada por historias de viajes y cómo cada trayecto tiene un costo, haciendo eco de la época épica de Ulises y su lucha contra la adversidad para volver a casa. Como lo señala Juan Pablo Cárdenas, en las páginas iniciales, este viaje está estrechamente ligado a la actividad ferroviaria en Chile, la cual, como describe detalladamente a lo largo del libro, ha capturado el interés y la curiosidad tanto en Chile como en el resto del mundo. Como perdí las frases, voy a parafrasear a Teillier y dice: cuando se pisan los caminos, estos desaparecen. Teillier, miembro de la generación literaria de 1950 y lárico por excelencia, nos presenta un Chile introspectivo y melancólico en sus páginas. Su biografía, trazada entre las líneas de este libro, resalta su nacimiento en 1935 y su partida en el 96. Su obra poética, empapada de nostalgia, melancolía y evocaciones de la infancia y la naturaleza, le ha otorgado un lugar prominente en la literatura chilena y latinoamericana. Esta profundidad emocional se refleja en la poesía de Teillier, quien, como él mismo expresó, fue influenciado por la poesía rusa y francesa, y cuyo verso, Un hombre solo en una casa enferma, evoca esos ecos líricos de estas tradiciones. Además de su carrera literaria, desempeñó un rol en la Universidad de Chile, siendo reconocido por su tranquila personalidad y su dedicación a la poesía, además de su aprecio por el vino, hay que decirlo, el diálogo, el boxeo, la política y los lugares que forman su baile. A medida que avanzamos en la lectura del libro, además de la poesía, los artículos, las crónicas y el cuento en torno a Teillier, el trabajo de Robledo se manifiesta no solo como un homenaje al poeta, sino también como un llamado a valorar la creatividad de este. Es algo muy importante siempre, rescatar la memoria. Este trabajo nos recuerda que, a pesar de los desafíos de la modernidad y el consumismo señalados por Cárdenas Esquella, la literatura sigue siendo la brújula que nos orienta hacia nuestra auténtica identidad cultural. La conexión entre Jorge Teillier y la revista En Viaje, como se demuestra en todo el libro, no solo amplifica su voz poética, sino que también enlaza su obra con una red más amplia de escritores, poetas y pensadores que contribuyeron a esta icónica publicación. La temática recurrente del viaje a la literatura adquiere un significado especial en la obra de Teillier, reflexionando sobre el costo homérico de los viajes y, como se menciona, podemos reconocer una resonancia en la obra del poeta, quien a través de sus versos y prosa viaja por diversos paisajes, evoca recuerdos nostálgicos y enfrenta adversidades en busca de un hogar, ya sea literario o figurado. En Viaje
y sus colaboradores representan un capítulo relevante en la historia de la literatura chilena. Más allá de ser una simple publicación, es un testimonio de una época, un reflejo de la sociedad y sobre todo un puente entre generaciones de escritores que encontraron en sus páginas un espacio para expresar sus perspectivas del mundo. La detallada recopilación y análisis de Robledo no solo honra a Tellier y su legado, sino también resalta la importancia de preservar y estudiar nuestra herencia literaria para las futuras y actuales generaciones. Al sumergirnos en los artículos de Tellier a través de estas páginas, nos unimos a un viaje propio, un viaje que supera el tiempo y el espacio, conectándonos con las raíces culturales de Chile y estimulándonos a reflexionar sobre nuestra relación con la literatura, la identidad y el sentido de pertenencia. Guiados por Robledo, este viaje se convierte en una travesía cultural, donde cada palabra, artículo y reflexión representa una parada en el camino, un hito en la construcción de la identidad literaria y cultural, un imaginario laico, paisajes internos y externos en un testimonio vivo de la riqueza, diversidad y profundidad de la literatura, y una invitación a seguir explorando, valorando y preservando este invaluable patrimonio. Cuando Jorge Tellier empieza a escribir estos artículos, me llama mucho la atención lo que empieza a hablar de Paul Verlaine. Por ejemplo, en algún momento vi la película esta de Rambo, ¿se acuerdan? Bien hollywoodense. Y claro, o sea, fue escrito por... Bueno, el artículo titulado Tragedia íntima de Paul Verlaine fue escrito por Jorge Tellier y publicado en la revista En Viaje en noviembre de 1961. En él Tellier elabora una biografía del poeta francés Paul Verlaine, destacando los aspectos más significativos de su vida y su obra. El artículo se centra en la relación tumultuosa de Verlaine con su esposa, su amistad y amor infernal con el poeta Arthur Rimbaud y su posterior encarcelamiento por dispararle. Tellier también reflexiona sobre la poesía de Verlaine y su importancia en la literatura francesa. Al seguir leyendo el libro en Poetas Olvidados de Chile, Tellier reflexiona sobre la obra de algunos poetas chilenos que han sido olvidados por la crítica literaria y la sociedad en general, a pesar de que su obra merece recordada, y también con esto nace un concepto importante que es la empatía que tienen que tener los poetas hacia otros poetas, hacia la escritura. Tellier siempre lo tuvo, aunque después iba en su borrachera de perlas también, ¿no es cierto? Entre los poetas mencionados se encuentran Alberto Valdivia, Juan Egaña, Alberto Moreno, Romeo Murga, Armando Ulloa, Joaquín Cifuentes, etc. Tellier resalta la importancia de rescatar la obra de estos poetas y otorgarles el reconocimiento que merecen. En la entrevista realizada por Hernán Lavín Cerda a Jorge Tellier y publicada en la revista En Viaje en mayo de 1962, en ella Tellier reflexiona sobre la poesía y su relación con la literatura y la vida. Tellier argumenta que la poesía no es literatura, y en ese aspecto me recuerda a Yves Bonfoy, el poeta francés, que también decía: la poesía no es literatura, la poesía es un mundo único, decía. En este sentido de que no es una acción consciente, sino más bien una expresión de la emocionalidad humana. Para Tellier la poesía es una entidad autónoma que lleva consigo un vicio y un juego de azar, aunque reconoce la importancia de la literatura y otros géneros literarios, como la crónica y el artículo periodístico. Tellier considera que la poesía es una manifestación más etérica y caótica de la emocionalidad humana. Cito: la poesía no es literatura, la poesía es una entidad autónoma que lleva consigo un vicio y un juego de azar. La poesía es una manifestación más etérea y caótica de la emocionalidad humana. Para Tellier, los otros géneros literarios están arraigados en la tierra. Esto confirma una división, sus artículos y crónicas lo demuestran. Educadores literarios Sarmiento y Núñez. Y este es un tema que a mí me interesa bastante, porque Tellier, de alguna otra manera, empieza a reflexionar sobre la importancia de la educación y sobre la educación popular como la base de una democracia sólida, que es algo que en lo personal creo y creo que muchos creemos. Se menciona que José Abelardo Núñez fue el arquitecto de los cimientos de una educación primaria en Chile, después de Domingo Faustino Sarmiento, quien se vino a Chile y, así como Gabriela Mistral se fue a México, apoyó bastante a la educación y fue pilar fundamental. Acá viene una parte bien nostálgica, porque reflexiona sobre la vida y obra del poeta chileno Boris Calderón, quien falleció a los 28 años, un año después de Kurt Cobain, ¿ya?
y también de muchos que dicen que hay que morir a los 27 años para ser estrella de rock. Bueno, él se pasó un año y bueno, fue estrella del pop. Se mencionaba que Calderón fue afectado por un entorno hostil al que no pudo sobreponerse y que regresó a su pueblo natal, Buin, derrotado por la fatalidad que sigue a muchos poetas en nuestro país. El artículo resalta a Calderón como un poeta con potencial truncado y reflexiona sobre la importancia de la poesía en la vida de las personas. El otoño, una estación amada por los poetas, es también una estación en la que los poetas aman despedirse. Se menciona al poeta Romeo Murga, fallecido hace 40 años en San Bernardo. El artículo describe el pueblo natal de Calderón, Buin, como un lugar terroso, de casas bajas, de adobe y un aire aún colonial. Algo que en Buin todavía se va rescatando cuando uno camina por esas calles. Cito, me gustaron algunas citas, por eso lo hago. El otoño, esta estación que aman los poetas, es también la estación en la cual los poetas aman despedirse. Porque en un otoño como este, donde el sol aún hace más sombría la muerte, acompañábamos el cortejo fúnebre de Boris Calderón por las calles de su pueblo natal, a donde definitivamente volvió. El poeta había cambiado el fácil y monótono destino del hombre común, apegado a la rutina de los días, temerosos como un molusco del mar. Bueno, él dice finalmente que Boris Calderón, bueno, en sí es importante, ¿ya? Visión de la frontera, historia y literatura del sur. Me voy a saltar algunos. En este capítulo se nos acerca la frontera del sur de Chile, donde los trenes y las palabras se entrelazan en un paisaje singular. Como el cruce de vías, este lugar representa el encuentro de culturas y tradiciones. El artículo busca ofrecer una visión histórica y poética de la región de la frontera en Chile, situada entre los ríos Biobío y Tolten y habitada mayoritariamente por mapuches. Se resalta la importancia de esta región en la historia y cultura chilena, y se ofrece una visión romántica y lírica de sus paisajes y su gente, lárica. Se mencionan poetas chilenos como Pablo Neruda y Gabriela Mistral, quienes abordan esta temática y se reflexiona sobre la necesidad de representar y valorar la cultura e historia de los pueblos originarios de Chile. Cuando habla de Lautaro, habla de un lugar especial. Cuando uno vuelve a su casa, cuando uno vuelve a su territorio. Este es mi pueblo, dice Temir. Describe Lautaro como su pueblo natal y destaca su importancia en su vida y obra. Para Temir, Lautaro es un pueblo de ríos, trenes y campanas que tiene un ritmo propio y una identidad cultural única. El poeta utiliza imágenes y metáforas para expresar lo que siente. Cito, todo pueblo tiene un ritmo y el ritmo de Lautaro, mi pueblo natal, es el que le dan el río y los trenes. Bueno, si se darán cuenta, para Temir es súper importante el concepto de trenes. Por eso quizás en la misma revista él se sintió bien, digamos, ya, y además tenemos que entender que en ese entonces los tiranos camioneros no existían como ahora, o como hace muchas décadas, y de alguna otra manera la empresa de trenes, ¿no es cierto?, estaba auspiciando esta revista, estaba generando cultura. Yo no sé si los camioneros generan mucha cultura hoy en día, pero sí lo que veo es un grito así metafórico, metafísico y diabólico muchas veces. Bueno, ahí me salió un poco el texto, pero bueno, eso es lo que ha pasado en Chile. Chile es un país, yo lo defino como el país anoréxico, en donde de alguna otra manera un tren podría atravesar rápidamente todo nuestro territorio. Temir reflexionó bastante, como muchos poetas lo hemos hecho al respecto. Cito, en relación a Lautaro. Me equivoco. En la fiesta de cumpleaños de Jorge Letelier se trata la historia de Eliezer, un hombre que pasa su cumpleaños solo en un techo de su casa, bebiendo cerveza y rompiendo botellas. A pesar de que sus amigos lo invitan a celebrar con ellos en un lugar folclórico, Eliezer prefiere quedarse solo y reflexionar sobre su vida. El cuento presenta una atmósfera melancólica y nostálgica que reflexiona sobre la soledad y la importancia de la amistad y la celebración en la vida humana. El viaje literario concluye con una revelación de las intervenciones. Bueno, había escrito sobre cada capítulo en realidad, pero ¿para qué los voy a hacer bostezar más? Conclusión, dice. El viaje literario concluye con una revelación de las interconexiones entre los trenes, la literatura, el intelecto, lo universal y la identidad chilena a través del labor de Eduardo Robledo Paredes y la escritura de Jorge Letelier. Desde la poesía de Verlaine hasta la resistencia cultural hemos explorado diversos paisajes literarios. A través de la guía de Letelier y la interpretación de Robledo, hemos viajado a través de sus palabras y sus versos y sus escrituras, enriqueciendo cada etapa del recorrido con profundidad y sensibilidad.
Las palabras de Tellier nos han guiado en esta travesía, enriqueciendo cada etapa del viaje con su profundidad y su visión sensible. En palabras de Tellier, esperar es un arte que muy pocos practican. En este viaje hemos esperado, reflexionado y celebrado la riqueza de la literatura y su relación con los trenes que trazan caminos en el mundo y sus páginas. Finalmente, las palabras de Tellier, como susurros en las líneas, nos conducen a través de un paisaje interno, donde la poesía se convierte en un viaje hacia la memoria, la visión y el fin de la vida. Los artículos entrelazados como las vías férreas tejen una narrativa que va más allá de la superficie y se sumerge en las aguas de la experiencia humana. En este baile, el lenguaje se convierte en testigo de la historia y la cultura como un eco resonante en el tiempo. En última instancia, este viaje literario nos invita a contemplar la intersección entre las palabras y la vida, donde la autenticidad se manifiesta en su forma más simple y profunda. Y agradezco a mi compañero Eduardo Robledo porque recopilar, hacerse partícipe de otras escrituras es escribir colectivamente. Y creo que la escritura es colectiva, hay que rescatar todas estas revistas que nos entregaron memoria y verdad y hay que volver a bailar en el país de la poesía, en el país de la cultura. Muchas gracias por estar aquí, al Grupo Literario Llamarada, al Grupo Literario Ilusión, a todos los amigos, amigas y amigues. Y bueno, y disculpen porque se borró, pero así como las dictaduras y esta sociedad han intentado borrar la memoria, así resistimos. Y aunque las palabras nazcan a veces hasta con errores, nacen y se protegen, como los árboles nativos del sur de Chile. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, especialmente a mis amigos poetas de acá de Macul, todos somos de la comuna de Macul, Eduardo Robledo y Óscar Saavedra, y a todos ustedes, a todas y todos ustedes, especialmente a los escritores, poetas, creadores, investigadores y cronistas. Voy a nombrarlo Tellier. Es una combinación entre chilenización y francés. Debería ser Tellier, pero Tellier les. Y quiero agradecer, bueno, en primer lugar a la editorial Artegrama por haber acogido el proyecto de mi querido amigo, gracias a la ONG Inclusión y Desarrollo y también a la Municipalidad de Macul por acogernos en este salón magnífico. Quiero agradecer en primer lugar a mi amigo Eduardo Robledo por invitarme hoy a festejar la aparición de este valioso libro, Jorge Tellier en viaje. Un conjunto de 12 textos del poeta lautorino, casi todos en el registro de la crónica o el mini ensayo. Libro en el que están dialogando dos artistas, el poeta de Lautaro de una parte y de otra Eduardo Robledo, el poeta y ajedrecista villamaculino, quien se tramuta aquí en un agudo y paciente investigador de archivos para invitarnos a recorrer, como en un viaje, esa otra faceta de Jorge Tellier, la del cronista y la del magnífico prosista que fue. Faceta, la del prosista, que él mantuvo vigente durante varias décadas con diversos artículos y crónicas que publicó en distintos medios de prensa nacionales entre los años 1959, o sea, 3 años después de haber comenzado a escribir su primer libro, y hasta su muerte. Faceta ya explorada en la selección de prosa telleriana que hizo Ana Traverso el año 1999, pero que aquí se circunscribe únicamente a lo que Tellier publicó en la revista En Viaje entre los años 1961 y 1972. Pero antes de entrar en materia, deseo hablar primero, si ustedes me lo permiten, aunque sea un poquito, del compilador e investigador Eduardo Robledo, quien, como si fuese un sastre, o sea, un experto en corte y confección, nos ofrece esta potente selección de prosa telleriana. Con Eduardo nos conocimos hace 40 años, formando ambos parte del taller literario de la Agrupación Cultural Macul, bajo la dirección de nuestra querida amiga y maestra Olivia Saavedra, quien además fue compañera en el pedagógico de Jorge Tellier. Olivia ha partido en el verano de este año 2023 y a ella enviamos desde acá, donde quiere que esté su alma, nuestra gratitud
Por reunir este par de literatos villamaculinos, me refiero a Eduardo y a mí, en plena década de los 80. Un tributo aquí a su hijo, Pablo, que está presente. Nosotros con Eduardo compartimos en ese entonces la pasión juvenil por leer libros, escribir poemas, Eduardo un poco mejor que los míos, protestar en contra de la dictadura desde la Plaza Guatemala y otras calles que no recordaremos, y organizar tertulias literarias con connotados artistas, Alfonso Alcalde, Polidela, no estaban en esa época de mucho oscurantismo, pero de mucha luminosidad en esa pequeña agrupación dentro de la Plaza Guatemala. Pero hemos compartido también en todas estas décadas el amor por la poesía y la admiración por el enorme trabajo que realizan artistas y poetas. Eduardo desde la vereda de la creación y la difusión en el campo cultural chilenos, y yo humildemente en la educación y la investigación desde espacios universitarios. Bueno, siempre presentar un libro plantea una paradoja, porque con él algo nuevo nace y algo muere a la vez. Nace o se nos plantea algo en lo que no habíamos reparado antes. En este caso, las palabras de Letelier contenidas más allá de su poesía en la revista En Viaje. Y cuando nace esa imagen en nosotros, que es la que estaba remarcando persistentemente Oscar o Eduardo con los videograbaciones, ¿cierto?, de la recreación de estos textos, cuando esa imagen de Letelier nace, muere al mismo tiempo también un poco la del lárico y la del bohemio, entre poeta romántico y maldito, que tenemos de él. Con un libro nuevo, algo tomamos y algo soltamos. Por eso, a la presentación de los libros se le llama también lanzamientos. Pues lanzar significa lanzar muy lejos un objeto, a la mayor distancia posible, desprenderse lo más posible de algo. O el lanzamiento puede estar también vinculado con la acción de echar a alguien a la calle por orden judicial. A veces la crítica y la academia o la editorial hacen esto, no publicar algunos, no sí otros. O también el lanzamiento vinculado a la lanza de guerra o al lanzazo, o peor aún al lanza. Pero mejor no sigamos en esto, que volvamos a lo que vinimos. A la invitación de este libro, que aquí pensaré en 3 imágenes. La primera un poquito más larga, si me lo permiten. Primera imagen, revistas, redes y rieles, con Eduardo Robledo lo recopila aquí por primera vez con rigurosidad y con mucha precisión bibliográfica, esto es lo nuevo, las 12 apariciones, como Eduardo le llama, de Jorge Letelier en la revista En Viaje, entre los años 61 y 62, como decía, de las cuales 9 son mini ensayos, 2 creaciones del propio Letelier, un cuento y 2 poemas, y una entrevista vocal, además de una carta de Neruda, de la cual no hablaré, pero Eduardo nos va a aclarar ese tema. Solo 3 de estos escritos habían aparecido antes en las prosas compiladas por Traverso el año 99, pero aquí hay mucho más. Para cada artículo se preserva la portada específica del número de la revista y la materialidad de las hojas. Ahí estaba, ¿cierto?, como si fuera en contexto así, y la materialidad, y ahí el editor, ¿no es cierto?, jugadísimo, la materialidad de la hoja más de revista que de libro. Y además Eduardo Robledo nos da siempre una nota explicativa sobre el texto mismo, respetando así el contexto donde estos escritos fueron inicialmente publicados. Es como si volviéramos a visitar la revista. Antes y después de ingresar a estos ensayos del propio Letelier, contamos con antecedentes que nos permitirán situar mejor nuestra lectura. El texto en contexto, decimos los profesores de literatura, se lee siempre mejor. Ya vive en Alemania, y que aquí está acuarelada por Eduardo Agrela. Esta sirve de portada a la compilación. Acá, a los 2 magníficos prólogos, realizados ni más ni menos que por Mauricio Rodolés y por Juan Pablo Cárdenas, se suma la documentada y orientadora mirada de Robledo a través de la introducción, el colofón, el prefacio y las notas al final de cada artículo. Entre otros antecedentes muy valiosos, se nos aportan aquí diversos datos sobre la revista en sí y sobre su enorme vocación pública. En efecto, de la revista En Viaje de la empresa de ferrocarriles del Estado de Chile, se editaron 470 números entre 1933 y 1973, año en que, como casi todo en Chile, se terminó para siempre, tanto la revista como el tren. Un tren que, como en todas las naciones modernas, había contribuido enérgicamente a construir esas identidades políticamente imaginadas que son los países.
como nos lo explica Anderson. Para la primera mitad del siglo XX hay que recordar que la locomotora era un medio de transporte esencial tanto para la economía como para la cohesión social. Traje aquí una locomotora que hizo mi tío Carlos Herrera, que falleció hace muchos años, pero a quien Eduardo conoció. ¿Te acuerdas, Eduardo, cuando carreteábamos nos apagaba la luz para que dejáramos de carretear? Un tío un poco nervioso con los ruidos, pero hizo estas maravillosas trenes. Para la primera mitad del siglo XX, decía, hay que recordar que la locomotora era un medio de transporte esencial, tanto para la economía como para la cohesión social. Muchas campañas políticas se hacían en tren. Cuando vino Mistral en su último viaje en tren recorrió Chile, y el tren para todos lados. La metáfora de las estaciones unidas imaginariamente por el paso del tren proyecta la imagen de un largo Chile unificado artificialmente a través de una figura que permitía vincular diversas regiones y localidades mediante intercomunicación espacial. El tren era entonces ese tronco vertebral parecido a una espina dorsal con todos sus ramales y bifurcaciones de norte a sur y de mar a cordillera. Y por ello trenes y poesía chilena estuvieron durante casi todo el siglo XX tan emparentados. Símbolo de vínculo universal y de velocidad, Huidobro decía, mi alma hermana de los trenes. O Violeta Parra, ¿cierto?, con estos trenes desarmándose cuando se va separando de Rum Rum que se va para el norte. Se sabe lo mucho que Telier amaba el expreso Santiago-Puerto Montt y cómo el tren que atravesaba su natal Lautaro era el punto de referencia de toda su poesía. Hablando de su mundo poético, nos decía, comillas, y cito a Jorge Telier, que no aparece ese texto acá, pero está sí en su poética. Nos decía de su poética, es el mismo donde también ahora suelo habitar, su mundo poético, y que tal vez un día deba destruir para que se conserve, aquel atravesado por la locomotora 245. Por si todo esto fuera poco, la empresa Ferrocarriles del Estado dio origen también a una de las empresas culturales más prolíficas y sistemáticas del siglo XX, a la que ya ha referido Oscar. La revista En Viaje, tal como lo constata el periodista Juan Pablo Cárdenas en el segundo prólogo de este libro y nuestro Eduardo Robledo en su magnífica introducción. La revista recibió la colaboración de cientos de destacadas personalidades de la connotación nacional, incluidos artistas, escritores, intelectuales y poetas, además de cumplir con su función programática de registrar los itinerarios de viajes y recorridos del ferrocarril. Esta revista cultural, por tanto, al igual que el tren mismo, permitió promover y potenciar de manera permanente durante 4 décadas, que no es menor para una revista en mucho tiempo, el tejido social de todo el país. Redes, rieles y revistas se entretejieron así para crear y creer en una comunidad que conectaba a las pequeñas con las grandes aldeas y que permitía pensarnos colectivamente, preocupación central de Jorge Telier a lo largo de toda su vida y su escritura. Desde su primer libro, el de 1956, Para Ángeles y Gorriones, hasta en el mudo corazón del bosque del 97, póstumo, pasando por la separata de 1965, Los trenes de la noche y otros poemas, y su crónica, obviamente, del forastero. Esta revista era tan visionaria que en el editorial de su primer número, 1933, repito, declaraba que la revista En Viaje no solo desea, comillas, ofrecer al que viaja la sensación de la naturaleza, chilena obviamente, sino que también hay que darle amenidad a la mente. Y agregaba, ¿qué mejor manera de hacer agradable un viaje que obsequiarle a la mente lectura instructiva y regocijada? Año 1933. Como eco de aquello, este libro nos retrotrae por ello también a nuestros viajes en tren, sus estaciones, sus vendedores y a la imagen de un país que pasaba por nuestra retina a gran velocidad, como puede ocurrir con el libro que aquí presentamos. Segunda imagen, mucho más breve, los poetas como investigadores. Este libro ayuda también a deconstruir la imagen equívoca del poeta como un inspirado en su torre de marfil, a quien el eón platónico o inspiración divina le llega en una especie de estado de trance o introspección profética sin que medie para ello el estudio y la investigación. En efecto, nuestros más grandes poetas han sido acuciosos, y yo lo enseño en los estudios, puedo dar fe absoluta. Son grandes investigadores, lectores, observadores y estudiosos de aquello de lo que desean escribir y de mucho más que eso. Muy por el contrario, el poeta
muy por el contrario, el poeta Villamaculino despliega aquí su hermosa beta de investigador, ¿cierto? Al contrario de lo que se piensa normalmente. Doble agente y pesquisador de Tellier, ofreciéndonos todo tipo de datos sobre la prosa o los documentos que aquí se compilan. Esa es la riqueza de este libro, ¿cierto? Que lo diferencia de este otro de prosa que ya se publicó hace algunas décadas. Y también de Tellier obtenemos la imagen de un prosista documentado que reflexiona sobre sus temas desde una fina pesquisa bibliográfica documentada con citas y referencias múltiples. Hoy día nosotros en la universidad estamos como sometidos a una necesidad de hacer artículos como papers científicos, muy, ¿cierto? En humanidades muy parecidos. Y Tellier andaba por ahí, era casi científico su artículo. Por eso yo prefiero deciros que son un poco más que crónica o son diferentes. No son únicamente crónica, aunque la crónica también tiene mucha base documental. Estos gestos evidencian al poeta lector, intelectual, profesor de historia y conocedor dedicado que fue Tellier, como el buen profesor de historia que fue y como el director de revistas culturales de la Universidad de Chile que también fue. Tercera imagen. Más allá de la crónica, el ensayo socioliterario de Tellier. Nuestro poeta siempre destacó la dimensión cronística de su propia poesía, pero esta era la de un artista para quien lo real no era simplemente lo que miramos o lo dado, sino aquello misterioso o asombroso que siempre es encubierto por las apariencias y que el poeta, o al menos él, quiere y debe develar siempre. En estos artículos está el poeta y el memorialista, más que el historiador, el que escudriña y el que devela, el metafórico y el literal. Para cuando comienza a colaborar en la revista, Tellier ya había publicado sus tres primeros libros y ya colaboraba con prosa ensayística y cuentos en diversos medios nacionales, por lo que lo que se publica aquí en Viaje son 9 ensayos socioliterarios, como los nombra así tal cual Mauricio Rodelet, estoy tomándome de él, ensayos socioliterarios, en su brillante prólogo, el de Redolés, quien además nos regala su propia crónica de cuando conoció a Tellier, ese prólogo de Redolés. El Tellier que aquí aparece y campea es el prosista, el ensayista, el documentalista, el memorialista, no tanto del tiempo que le toca vivir, sino uno de los lugares, temas y personas a los que a él le interesa asomarse, que es lo que mencionaba Oscar, porque lo identifica como artista a él mismo, como poeta o como ciudadano de su tiempo y de su comunidad. Es un Tellier preocupado por la naturaleza y la identidad chilena desde su propia infancia en Lautaro, o su admiración por la Angol, una Angol de la colonia, y sobre todo la de Orozco Domado, de Pedro de Oña, o sea, libresca, una Angol libresca, poeta con el que él parece identificarse a plenitud, además del artículo sobre la frontera asociada, claro, a la ocupación de la Araucanía. En todos estos casos está claro la mitificación de la aldea como la posibilidad de comunidad, retención y retorno a lo que perdimos. Y claro, está el viaje fallido y de fracaso que una y otra vez este impulso implica. Pero esa preocupación por la identidad es también sociofilosófica, como en sus reflexiones sobre el olvidado Nicolás Palacios y su raza chilena, o el increíble ensayo sobre 3 figuras centrales de la modulación educacional en Chile, 2 extranjeros y un chileno, Bello, Sarmiento y Abelardo Núñez. En sus artículos sobre poetas olvidados y en el mismo cuento que se incluye, y como si fuese un juego de espejos, Tellier retrata, como Darío con sus poetas raros, a algunos poetas marginales y malditos de pueblos olvidados. Y ahí eso es lo que citaba Oscar, a Boris Calderón de Wynn, por ejemplo, marginal, fallecido a los 28 años y defensor del terruño. El gran tema que no podía faltar, como es el de vida bohemia, abre este conjunto de artículos con el ensayo sobre el poeta maldito mayor, Paul Verlaine, y se cierra con un documentado ensayo sobre la importancia de los bares y de la vida bohemia, referentes fundamentales, claro, de su poesía, como se ha dicho aquí reiteradamente, y como iniciamos el acto de hoy día con esa citación, ¿no es cierto?, al ensayo sobre los bares, la noche y los poetas. Los trenes, la revista En Viaje, los viajes reales o imaginarios, el viaje de Eduardo Robledo para investigar y regalarnos este libro, el triste viaje que hemos recorrido desde la desaparición de este tren, de la revista y de Jorge Tellier, todo habrá valido la pena si al leer estos artículos traemos nuevamente a la vida aquellos tiempos, especialmente evocado por Tellier en la última entrega de este libro, su artículo Variaciones sobre la noche, en que él realiza un minucioso recorrido por la noche santiaguina
y su vínculo con los poetas, comenzando con el mago maldito, como se autodenominaba Pedro Antonio González. Nos dice Tellier allí, como despidiéndose y a la vez como anticipando todo lo que viene. Sin duda, los escritores, dice Jorge Tellier, corriente universal de estos días, han tomado conciencia de ser trabajadores de un oficio y se cuidan de cumplir horarios regulares y llevar una vida de orden. Sin embargo, habrá siempre un último bohemio, habrá siempre quien se acode a los mesones de los bares abiertos toda la noche, habrá siempre quien salga a andar bajo la lluvia y vuelva bajo la lluvia y vaya más allá de la luz lejana de la ciudad, sabiendo que un reloj luminoso proclama que el tiempo no es verdadero ni falso. Hasta ahí Tellier, que la memoria es simplemente una memoria en viaje. Muchas gracias. Buenas noches, amigas y amigos. Para mí es un motivo de emoción poder por primera vez presentar una obra literaria en la comuna. Por ello, justamente, querido de que me acompañen dos tremendos jóvenes escritores que pertenecen a esta comuna y han entregado a la comuna muchos materiales, mucha experiencia y mucha vida. Me refiero a mi amiga, histórica amiga, Paula Miranda, y a nuestro un poco más joven poeta, brillante poeta chileno, Óscar Saavedra. Qué mejor acompañado y cubierto y blindado por ellos. Y por ustedes que hoy día, esta noche, nos acompañan para dar paso a una reposición de la literatura local en esta comuna, ya que lamentablemente le decía yo a los amigos que esta comuna adolece o esta comuna es calificada como comuna B por no tener centro cultural ni tampoco corporación cultural. Es una cuestión que también nos atañe a nosotros en el campo de la responsabilidad. No estamos atacando ni a Boric ni al alcalde hoy día regente. Estamos solamente hablando de que la historia de esta comuna no están esos elementos que hoy día cualquier comuna, por muy pobre que sea, contiene. Bueno, disculpen ustedes la reclamación, la querella, pero que yo creo que es necesario hacerlo y acotarlo en este momento. Me acompañan muchos amigos. Me acompaña también desde el mundo del ajedrez Job Sepúlveda, maestro internacional, maestro FIDE. Está el maestro nacional de ajedrez Gonzalo Jara. Están también por el lado de la literatura el gran cronista chileno de actualidad, Edmundo Moure, que es nombrado también en este libro. También el gran poeta Alfredo Lavergne, que ya hace unos años se encuentra en Chile después de una estada obligada por ustedes saben quién. En fin, hay tantos amigos como Pepe Zúñiga, está Pablo Villatoro, hijo de Olivia Saavedra, que también está nombrada en este libro, esta escritora que nombraba a Paula Miranda, que hizo de nosotros algo distinto en la vida, en cuanto a que formó a Paula, a Bernardo Chandía, que no se encuentra con nosotros, un gran poeta, un gran comunicador también a través del diario El Siglo, que hizo sus columnas de difusión literaria de todas las poesías jóvenes chilenas, como también lo hice yo en conjunto con él, en ese mismo diario, que también lo hizo Jorge Tellier. Jorge Tellier escribe en El Siglo sus primeros artículos ya en el 61. También en eso lo hace simultáneamente del diario El Mercurio, revista Plan, etc. Entonces todas estas compañías confluyen a hoy día celebrar esta obra literaria que también le agradezco por la paciencia al editor Álvaro Ricoe, Artegrama, a quien pido un gran aplauso esta noche. También se encuentra un amigo mío, un cuentista, Horacio Rodríguez, que luego escucharemos y veremos y podremos leer Hostia Negra, un libro de cuentos maravilloso. En fin, también está la gente de la agrupación cultural Macul, una agrupación que hizo fuerza.
tiempo de dictadura, que fue referente no solamente para la comuna de Maipú, sino que también para la Florida y las comunas aledañas que en cuanto a la producción cultural que hicimos, también se allegaron a nosotros producto de la constricción cultural en ese momento. En fin, tantas cosas que pueden hoy día venirme a la cabeza, van a quedar muchas afuera, por cierto. Bueno, en realidad la pega, Paula Miralda y Oscar Saavedra ya la hicieron, en realidad la hicieron por mí de una u otra manera, por lo tanto, seguir hablando de este libro yo creo que sería desmesurado. Pero sí hay que hacer ciertas acotaciones con respecto de cómo nace el génesis de este trabajo individualizado de Jorge Tellier. Después de hacer un largo trabajo con los escritores de la revista El Viaje, o sea, estamos hablando de un buceo de 5.000 páginas de la revista en 40 años, 470 números alrededor de esas 4 décadas, del 33 a 73, como también lo decía Paula y Oscar. Entonces, en ese buceo, evidentemente que encontramos a las mejores plumas del país. ¿Para qué les voy a hablar de Luis Enrique Verano con las crónicas de viaje? Por ser un gran embajador, hizo muchas crónicas de viaje en China, etc. ¿Para qué les voy a hablar de Manuel Rojas, que hace una producción de 45 artículos en la revista El Viaje? Oreste Plat, que hace 357 artículos en la revista El Viaje. Olga Arratia, también con 200 y tantos artículos en su glosario artístico. Podemos seguir hablando de Juvencio Valle, de Gonzalo Drago, de Los Inútiles, de Augusto Dalmas también. Podemos seguir hablando de Golzac, cronistas como Golzac, como Pancho Coloane, el gran novelista. En fin, si yo sigo hablando voy a terminar toda la noche acá. Mejor voy a decir de que quienes nos escribieron en la revista El Viaje, para hacer más sucinta la exposición. Huidobro, Neruda y Mario Ferrero. Curiosamente, Mario Ferrero nos escribió en la revista El Viaje. Estoy buscando y indagando que por qué no lo hicieron. Bueno, hay muchas razones. No creo que no les haya gustado haber escrito ahí, sino el producto también de sus viajes, de sus ocupaciones tan estrechas en la vida literaria, sobre todo Neruda, en cuanto a su carrera diplomática, el gran aporte que hace a la humanidad con respecto de traer un barco con 2.370 y tantas personas a las cuales le salvó la vida con otros intelectuales en España y en esta conjunción España y Francia en el gobierno de Franco. Peligroso este agente, poeta Neruda es un agente, fue un gran agente de inteligencia de Chile, de Europa. En fin, muchas cosas. Ellos, pocos, fueron los que en realidad no escribieron la revista El Viaje. Pero ya se ha dicho todo ya. Este libro tiene muchas cosas, filetitos, que le digo yo, que van a ser interesante la lectura de los quienes puedan leerlo, porque también contienen viñetas o notas mías referidas que no son de notas de corrección a los artículos, sino que son de complemento a los artículos, por lo tanto, que, como dice Paula, que referencian mejor el espacio-tiempo de estos artículos de Jorge. Es increíble la cantidad de artículos que escribe Jorge Tellier, no solo en esta revista, que no fueron muchos, sino que en el siglo, como decía, en el Mercurio, revista Plan, donde si empezamos a juntarnos vamos a encontrarnos con varias publicaciones. Ana Traverso hizo ya un libro sobre las prosas completas de Jorge Tellier. Creo que ahí hay 4 artículos de la revista El Viaje, pero que me parece que le faltaron 5, por lo tanto no están tan completas, pero sí hay un trabajo muy importante de Ana Traverso sobre esta recopilación de Jorge Tellier y de los que vienen, por cierto. Transformaremos de este viaje a varios autores, de los cuales vendrá ahora Manuel Rojas con Manuel Rojas en Viaje. En fin, hay una proyección, una perspectiva en este sentido que puede ser muy interesante para la recuperación de materiales que están desaparecidos por más de 60 años.
60 años en el caso de Teguera, hay artículos que llevan 60 años desaparecidos, que están publicados hace poco, cuidado, o sea, Ana Traverso publicó este material, pero hace poco también. Por lo tanto, no merma lo que yo estoy diciendo con respecto a de que estaban desaparecidos por mucho tiempo. Bien, hay cosas interesantes que ustedes van a poder encontrar. Hay una cosa que sí voy a contar, una particularidad del libro, con respecto de cuando Jorge Teillier escribe un artículo sobre Domingo Faustino Sarmiento y José Abelardo Núñez con respecto de la escuela que se arma en Chile, con respecto, y es donde justamente Jorge no tuvo el antecedente necesario para leer un artículo que escribe Domingo Faustino Sarmiento con respecto de los mapuches. Faustino Sarmiento se le encarga de hacer una escuela normal acá en Chile, que fue la segunda escuela normal después de la de Massachusetts. Por lo tanto, a él se le encarga, a este argentino que venía arrancando de rosa, se le encarga este proyecto que después toma José Abelardo Núñez, entre paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este Faustino Sarmiento? Que escribe en un diario unas líneas bastante tenebrosas con respecto de que se le debiera de exterminar a los mapuches por ser piojosos, marginados, etc. Entonces aquí está el problema donde Jorge Teillier no leyó ese diario, sino lamentablemente este artículo hubiese tenido otro giro. Bueno, cosas como ese tipo también hay variadas en este libro y en estos artículos que nosotros hemos recogido con mucho cariño. Por lo tanto, mis palabras ya están dichas. El trabajo lo hizo Paula Miranda y Óscar Saavedra. Gracias por ello, por estas contundentes páginas que ustedes han ofrecido. Y eso me alivia mucho el trabajo de poder seguir hablando. ¿La carta de Neruda? ¿Ah? ¿La carta de Neruda? Bueno, hay una carta de Neruda que no les voy a nombrar. Bueno, hay una carta de Neruda en este libro que es una carta que se escribió en el año 1964, donde Neruda hace esta carta dirigida a la Sociedad de Escritores de Chile, al reciente nuevo directorio de ese entonces, para que levantaran el castigo a Jorge Teillier. Entonces lo defiende y les dice de que lo harían demasiado feliz si así fuese. Jorge se había portado mal y por lo tanto quedó un poco marginado de la nómina de socios de la fecha. Por lo tanto, en este sentido, bueno, Neruda quería mucho a Jorge, era su regalón prácticamente. Neruda vio en Jorge mucho rato antes que mucho el potencial poético de este poeta. O sea, es increíble. Bueno, amigas y amigos, no continúo con esta perorata. Solo agradecerles por su presencia, por el calor de esta noche emocionante para mí, por el producto de las cosas que yo les he tenido que decir. Gracias, querido amigo Álvaro Ripoll, por tu trabajo, por tu paciencia conmigo, que yo sé que te la he gastado toda, pero veremos la forma como lo hacemos para enmendar esos malos hechos. Y a todos ustedes, como digo, no se me queda nada en el tintero. Está Raúl Gutiérrez por allá, que lo veo, de la Agrupación Cultural Macul. Él era el presidente, perdón, me voy a una digresión, disculpen. Él era el presidente de la Junta Vecinal número 13, y es donde ahí funcionaba la Agrupación Cultural Macul. Y el pobre Raúl, con una paciencia de chino, caminaba para allá, caminaba para acá, porque nosotros éramos revoltosos en el sentido de que estábamos totalmente en contra de la dictadura, por lo tanto, además, eran los crudos años de esa dictadura, por lo tanto, era peligroso y era comprometedor ser presidente de esa junta de vecinos. En fin, tantas cosas, hasta Ho Chi Minh, y quiero agradecer también, para terminar las palabras, a la ONG Inclusión y Desarrollo, con su director Francisco Peralta, a quien le pido un aplauso.
de su incitación a que yo presentase este libro acá, se ha dado todo. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a Daniel Peralta, que también ha sido un apoyo importante en esta producción. A Matías Peralta, que ya está tomando el archivo gráfico de esta noche. A la municipalidad. Y también, por supuesto, a mi gran maestro de ajedrez, maestro Fidel Job Sepúlveda, que está, además, hace un trabajo gráfico durante su vida y durante sus horas fuera de la cotidianidad magistral del ajedrez. Muchas gracias a todos. Perdón. Tengo que nombrar algo, por supuesto. Aquí se encuentra presente la persona que me enseñó a jugar ajedrez, que es Tito, profesor, maestro. Un aplauso total. Tuvo la idea de enseñar el ajedrez y de hablar de mucha literatura en el ajedrez y en esas tardes maravillosas. Muchas gracias. Hasta el próximo. El árbol de la tarde se besa manzanero, tu delantal a cuadros vibra azul en el patio. Ella durmiente, triste, vigilada por Rosa, que sola está la casa cuando cierras los ojos. Tu cabellera cae rumorosa de lluvia, te la entrego algún día de otoño luminoso. Los trenes de mi infancia te dejan de regalo un canasto con humo de añejas primavera. Tú eres tan pequeña que el viento se hace niño para jugar contigo igual que con la vena, para soñarte mío un vaso de agua fresca.